Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Amén. Iglesia infantil, iglesia juvenil, sigan. Y vamos a leerlo juntos y vamos a leerlo como se leen los relatos de Jesús, con efecto primera vez. Amén. Así que vamos juntos. Lucas capítulo 5. Cuando lo haya encontrado, dígame amén. Y que el Señor te conceda el efecto primera vez en esta lectura. Misericordioso Espíritu de Dios, maravilloso y excelso soberano Rey, hoy queremos tomar tu palabra como la escucharon los primeros lectores allá junto al mar de Galilea, y queremos tomarla muy, pero muy en serio. Y dice así, léalo conmigo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, y tomamos tu palabra como la verdad más ciertísima de nuestra vida. Hoy nos juntamos como ese gentío alrededor del mar para escuchar tu palabra. Y queremos, Señor, que nos hables a nuestro espíritu, que nos hables a nuestra alma, que nos hables a nuestro corazón. Y espíritu a espíritu, permítenos discernir la palabra, permítenos tomar la palabra y permítenos entender lo que tú quieres enseñarnos en este día y en esta hora por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase cómodo, hermano amado. Y bueno, compartimos hoy la palabra. Esta es la tercera entrega de Vida Abundante. Cuando comenzamos nuestro año, comenzamos con varias premisas. La primera, que este es el año de la expansión. Usted no puede olvidarlo porque en su calendario está escrito. Así que usted en su casa siempre ve que dice año de la expansión. Y dentro de los parámetros de la expansión tenemos una premisa del Espíritu Santo, que es la vida abundante, que solamente el Señor nos puede dar. Hay dos caminos puestos delante de nosotros y en ellos se encuentran dos planes: el plan del Señor Jesucristo y el plan del enemigo. La Biblia dice: el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. No quiere nada más con nadie que verlo destruido, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La decisión de qué tomaremos la tomamos nosotros. La tomas tú y la tomo yo. La vida abundante la tomamos nosotros. Así que nuestra tercera entrega de Vida Abundante se llama Algo nuevo está por comenzar. Dígaselo al que está a su lado: algo nuevo está por comenzar. Pero tienes que decirle: pero para eso tú tienes que tomar tus oportunidades. Dígaselo al que está a su lado: tú tienes que tomar las oportunidades. Salomón describe la oportunidad como un tiempo y una ocasión que le van a acontecer a todos. A todos. De hecho, Salomón dice: no es de los elocuentes. La gente puede hablar muy bien y trabarse el día que le toca hablar. No es de los ligeros. La gente puede ser un atleta fiel y estrellarse y tropezarse el día que le toca correr. No es de los fuertes. Los fuertes también pierden batallas. ¿Sabe de quién es? Es de Dios, que le da la misma oportunidad a todas las personas. Todas las personas
tendremos las mismas oportunidades para prosperar en esta vida. Así que hoy en nuestra tercera entrega de Vida Abundante vamos a evidenciar primero que algo nuevo está por comenzar. Y segundo, que tú y yo tenemos la misma oportunidad para tomar lo nuevo que cualquier persona. Así que cuando Jesús habla, todos tenemos mismas oportunidades. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora sí, no solamente dígaselo, péguesele un empujoncito y dígale, libere sus oportunidades. Dígaselo fuerte, libere sus oportunidades, porque la razón por que las personas no toman lo nuevo es porque no liberan. Ahora, ¿qué pasa? No podemos dejarnos afectar por lo negativo. Y hoy vamos a hablar y hemos hablado durante toda la semana que el primer requisito para tomar la vida abundante es meditar en cómo son mis pensamientos e identificar mis pensamientos dominantes. Es muy importante como iglesia que entendamos que absolutamente todos tenemos pensamientos dominantes. Y el pensamiento dominante es lo primero que se me ocurre cuando sucede algo. Por ejemplo, sencillo como, ay, se está demorando en el trabajo mi esposo. El pensamiento dominante es lo atracaron, lo robaron, lo mataron, lo espichó un tren. Si ese es tu pensamiento dominante, pues ciertamente tú eres una persona negativa, ¿cierto? Pero si tu pensamiento dominante es, ay, el jefe lo debió llamar, le va a dar 3 sueldos de ahora en adelante, ya no le va a tocar cumplir horario, ya no va a volver a trabajar los sábados y los domingos, y etcétera, ¿cierto? Porque tu pensamiento dominante, y dice la palabra de Dios, tal cual sea tu pensamiento, así serás tú. Entonces, como sea tu pensamiento, así serás. Y todos los que estamos aquí conocemos personas con pensamiento dominante positivo, pero también conocemos personas con pensamiento dominante negativo. Y también conocemos personas con pensamiento dominante en el pasado. Personas que viven en el YouTube. Y no es YouTube, sino yo tuve, ¿cierto? Yo tuve un carro, yo tuve una empresa, yo tuve una familia y no han podido salir de eso. Y todavía están amargadas por lo que pudo haber sido y no fue. Yo estaba muy chiquita y recién llegada a Boyacá hace unos 32 años y recibí en el almacén a una niña, todavía no sabía cómo era trabajar con boyacenses. Desde muy chiquita trabajaba en los almacenes en Bogotá y pues introducirme en el pensamiento boyacense es algo que tenía que hacer, porque siempre me introduje en el pensamiento de las personas para saber si podía trabajar con ellos o no, porque hay negocios que no requieren el pensamiento dominante de las personas, pero hay negocios que sí. Y como lo que nosotros teníamos era ropa, lo que vendíamos, para nosotros era muy importante el pensamiento dominante, porque si tú te acercas a un cliente y yo voy a un almacén y sé quién es un vendedor y sé quién no lo es y sé quién está perdiendo su dinero en un salario con solo saludar a las personas, porque tú sabes cómo son las personas. Y cuando tú entras a un almacén y la gente es descortés y ni siquiera te saluda, tú sabes que ahí no va esa empresa para ningún lado. Pero pasaba con fórmulas de palabras tan sencillas como atender a un cliente y decirle, ¿no le gusta este? Y si de antemano yo le estoy diciendo no le gusta, pues no le va a gustar, ¿cierto? Es tan sencillo como eso, es una fórmula pequeñita, ¿cierto? Cuando alguien me está diciendo y la fórmula que yo suelto de primera es no. Y cuando mi pensamiento dominante es no, en todo lo que haga, piense, actúe, en lo que dirija, siempre voy a estar pensando en el no se puede, en el no tengo. Las personas piensan que el pensamiento dominante no afecta su vida, pero es la razón de los divorcios, es la razón de las separaciones, es la razón de las quiebras económicas, es la razón de las enfermedades. Y nosotros tenemos que pensar que la iglesia tiene que romper el pensamiento dominante. Y hoy nos vamos a dar cuenta que la experiencia y la experticia no sirven cuando no se tienen los pensamientos dominantes correctos. Y la gente puede ser experta en su trabajo, el mejor médico, el mejor abogado, el mejor arquitecto, pero si sus pensamientos dominantes son negativos, por más que tenga toda la experticia y tenga toda la experiencia, algo va a pasar. Algo va a pasar. En los años de mi vida que llevo sirviendo al Señor, 3 personas cercanas a mí han fallecido, que eran expertas en la salud, que siempre estaban cuidando su alimentación, su ejercicio,
y vinieron a su vida enfermedades tipo muerte súbita, enfermedades huérfanas que aparecieron de un día para otro en su vida, que llevaron su vida en menos de 6 meses. Un día cualquiera, una amiga que me enseñó el pensamiento dominante boyacense de la generación antigua, porque ella estaba acá en la puerta el Viernes Santo, el 24 de diciembre, el 1 de enero, con estas cosas que solo los boyacenses saben hacer tan maravillosas, y su cortesía era muy amable. Y cualquier día golpeaba mi puerta a su familia diciéndome que ella tenía cáncer en la cabeza. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer porque simplemente era una persona que cuidaba su dieta, que cuidaba, todos los días pasaba por aquí porque vivía acá en el centro y pasaba trotando por las mañanas con su sudadera. A veces nos saludábamos cuando yo estaba barriendo el frente o cuando yo salía a comprar algo, y empecé a entender que no es de los ligeros, no es de los fuertes, no es de los sanos, es de Dios las oportunidades y deben ser tomadas. Pero las personas que estamos aquí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dígaselo al que está a su lado, tienes que cambiar tu manera de pensar. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta primero es no debemos dejarnos afectar ni por lo negativo, ni por el pasado, ni por los momentos de dificultad. Lo que nunca debemos hacer es tomar decisiones en los momentos de dificultad. Todas las personas que se han divorciado en el día que tenían la cabeza caliente y le dijeron ese poco de cosas feas a su cónyuge, lo lloran toda la vida. No debí decir esas palabras, no debí pensar así. Y cuando están solitos y comiendo mute en la casa y con gripa y con fiebre y sin alguien que les pase una huepanelita, dicen, debí cerrar mi boca. No debí decir esas cosas que fueron tan hirientes y tan difíciles. Pero es porque se tomaron decisiones y se llevaron los pensamientos a las palabras en un momento de dificultad. No pueden las circunstancias difíciles dominar nuestro pensamiento. Y otra cosa que no puede dominar nuestro pensamiento es el cansancio y la carga. De la carga estoy estudiando mucho más antes de presentártelo. Una de las entregas de La vida abundante será tienes que soltar la carga. Y es tanto lo que dice la Biblia que todavía no he sabido por dónde comenzar. Pero hay una carga que tienes que soltar ahora mismo y es la de las dificultades. Las dificultades no pueden gobernar tu economía. Las dificultades no pueden gobernar tu matrimonio. Y es la razón por la que los esposos hoy dicen, usted paga el agua y yo pago la luz. Si usted tiene esa propuesta, no se case. Si la propuesta que le está haciendo una persona es que usted va a mantener el hogar, quédese solo y sea feliz. Porque no es lo que planeó Dios en los cielos. Dios dijo que un hombre es el proveedor, y aunque tenemos circunstancias muy difíciles en la economía de este mundo y nosotras queremos participar en bendición, no puede ser en un grado de obligatoriedad. Y si el pensamiento dominante de un hombre es trabajamos juntos, hace pocos días tenía que pagar un dinero y me encontré con un señor y la esposa ha trabajado hombro a hombro con él toda la vida, todo lo construyeron juntos. Pero tú sabes cómo son las administraciones. Cuando cambia de administraciones, ya la gente no consigue ese trabajo que tenía antes. Y ella trabajaba en la administración pública del municipio y ahora ya lleva 2 administraciones sin trabajo. Y yo me encontré al esposo porque tenía que darle un dinero. Y entonces le dije, saludos a su esposa, juiciosa, ¿no? Y me dijo, no sé. Y yo le dije a mi esposo, no están bien las cosas, por el tono en que habló. Después me dijo, es que ya no trabaja. Y estaba ofendido en su ser, cuando por años ella aportó al hogar y apenas hace un poquito de tiempo no puede. Y el Señor, porque su pensamiento dominante era, me ayuda a trabajar y es buena esposa, y si no me ayuda a trabajar no es buena esposa. Mire cómo los pensamientos dominantes pueden destruir un matrimonio. Usted tiene que vivir de una manera diferente. Así que cuando yo le digo que algo nuevo está por comenzar, usted a través de sus pensamientos va a traer lo nuevo que está por comenzar, y tiene que empezar a decirle al Señor, cuando somos personas experimentadas, especialmente nosotros que aprendimos un arte desde niños, como a vender, como a realizar un oficio, como a trabajar, nosotros nos gana la experticia, ¿cierto? ¿Cuántos constructores se han machucado porque les gana la experticia? ¿Cuántas personas han terminado muertas en un incidente de tránsito porque se estrellaron, porque les gana la experticia, porque creen que pueden dominar un taxi, una tractomula, un tractocamión, y resulta que no? Entonces yo quiero que vea el texto y regresemos a él, porque
Cuando tienes mucha experticia, los argumentos llegan. Y voy a contextualizarte un poco. Jesús está frente al mar de Galilea, que unas veces se llama de Tiberíades y otras veces tiene otros nombres, porque sabemos, por ejemplo, Juan lo llama de Tiberias porque le cambiaron el nombre, o sea que Juan le pone ese nombre 100 años después. Pero cuando Jesús está vivo en persona, porque hoy está vivo en el Espíritu con nosotros, se llama Mar de Galilea. Y él está frente al mar de Galilea y la gente lo está estripando, tanto que lo estaban asfixiando y lo llevaron hasta la orilla del mar. Cuando está en la orilla del mar, él mira así, ve dos barcas y entonces escoge una de las dos barcas, ojalá la tuya, y le dice al dueño de la barca, que se llama Simón: me voy a subir a tu barca, y comienza a enseñar. Es maravilloso porque dice que la gente se vino, y yo quisiera que, si la Biblia es tuya, el verso 1 dice: aconteció que estando frente al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Si la Biblia es suya, sepa que oír la palabra de Dios es lo que va a cambiar su pensamiento dominante. San Lucas capítulo 5 verso 1. Si tiene un esfero, subraye oír la palabra de Dios. Si usted dice: no puedo con la frustración, no puedo con el dolor, no puedo con el pasado, no puedo con los pensamientos dominantes de derrota, subráyelo, porque oír la palabra de Dios es lo que va a cambiar su pensamiento dominante. Dígalo fuerte: oír la palabra de Dios. Dígalo más fuerte: oír la palabra de Dios. Ningún consejo, ninguna palabra de un amigo, nada en este mundo va a cambiar sus pensamientos dominantes, salvo la palabra de Dios. Amén. Entonces están allí, Jesús se sube a la barca y enseña. Quisiéramos saber qué enseñó ese día. No sabemos. El escritor bíblico nos dice: y enseñó. ¿Cuánto tiempo duró enseñando y qué enseñó? No lo sabemos. Cuando terminó de enseñar, yo no puedo creer que esos pescadores, estaba Simón y Andrés, su hermano, estaba Juan y su hermano llamado Jacobo, en griego Santiago, y están ellos 4 ahí y muy seguramente algunos más. 8 de los 12 discípulos eran pescadores y eran de ahí, de esa ciudad donde estaban en este momento. Y están allí y ellos están rendidos, habían trabajado toda la noche, pero se quedaron escuchando la palabra. Tremendo, ¿cierto? Nadie que pase toda la noche escuchando la palabra dejará a Dios de responderle. Dígale al que está a su lado: nunca dejará a Dios de responderte. Nunca, nunca. Y nunca dejará a Dios de responderle a personas que pasan toda la noche queriéndole escuchar. Lo tremendo de esto es que déjenme hacerle una salvedad. Estaban rendidos, estaban molidos. La expresión en Colombia sería más grosera. Toda la noche, pero se quedaron escuchando toda la enseñanza. Dígame si hubiera dicho Simón: me voy a dormir, estoy vencido, pero no se fue. Y cuando se terminó la enseñanza, y es a donde vamos a hablar hoy, léalo conmigo, verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro. Jesús miró pescadores experimentados que estaban escuchando la prédica y lavando las redes. Todavía los teólogos no nos dirimen el conflicto y nos toca ir hasta Tolú y Coveñas a que nos digan si las redes se lavan o no se lavan, ¿cierto? Todavía no sabemos por qué estaban lavando las redes. Algunos teólogos dicen que sí, que porque se llenaban de algas y que ese mugre las ratas se lo comían y que ese olor de los ratones impedía que después esas redes sirvieran. Algunos dicen que no, porque si se lavaban se perdía el olor a pescado y entonces que realmente no iban a pescar después. El caso es que estaban tan aburridos de todo lo que había pasado en la noche, tan frustrados, que dijeron: ¿le ha pasado a usted que ha estado en su empresa, en su negocio y no está haciendo nada y usted se pone a limpiar? Yo antier tuve que ir a arreglar unas fundas de la cama y unos forros de los muebles, y estaba en la tapicería y ellos estaban arreglando todo y quedó como, si nadie les dije, les auguro un año de cosecha, porque el hecho de que
no estén frustrados y amargados porque no hay clientes, sino estén limpiando y dejando todo como una tacita de té. Este año va a ser impresionante para ustedes, porque no se frustraron y su pensamiento dominante es no hay nada que hacer, acostémonos a dormir, sino su pensamiento fue ordenemos todo para el trabajo que vendrá. Vendrá trabajo, porque es lo que pensemos lo que hará la diferencia. Y estas personitas, Jesús miró alrededor y había podido ir a la barca de Juan y de Santiago, pero se acercó a la barca de Simón y le dijo a Simón, ve a aguas más profundas. Dígale al que está a su lado, ve a aguas más profundas. Hoy es día de ir a aguas más profundas. Y eran experimentados, trabajados, frustrados. ¿Qué pensamiento los dominaba? ¿Qué cree que estaba pensando Simón? ¿Usted qué cree que él estaba pensando? Realmente, y te hago la pregunta, ¿qué estás tú pensando ahora mismo de este año? ¿Qué estás pensando de tu futuro inmediato? No a 5 plazos de 5 años, sino en este año. ¿Qué estaban pensando en ellos? Trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Toca ir a la casa y no llevamos pan. Toca pagar los impuestos que se pagaban a diario y metían a la cárcel al quien no los pagaba y vendían como esclavos a los hijos de quien no pagaba los impuestos. Yo creo que su pensamiento de llegar a la casa sin pan y dejar a los hijos sin comer era muy frustrante. No sé, varón, si usted ha pasado por eso, pero llegar a la casa sin para el mercado es muy frustrante. Y se le para Jesús enfrente y le dice, versículo 4, boga mar adentro y echa la red para pescar. Entonces ahora tú, iglesia, ¿qué pensamientos te dominan hoy? ¿Cómo será el 2026? No me hable de las noticias ni de las elecciones próximas. No, hábleme de cuál pensamiento te domina hoy. ¿Cuál pensamiento? Porque tal cual sean tus pensamientos, así serás tú. Y ojo, iglesia, tu pensamiento libera tus oportunidades o tu pensamiento tranca tus oportunidades. Y estamos hoy aquí para liberar las oportunidades que van a ser tomadas en el año que está en curso. Tu pensamiento te lleva hacia lo nuevo o te estanca. Tu pensamiento te empuja hacia tomar lo que Dios te está entregando o te detiene. Cantidad de personas no han tomado una decisión que tienen que tomar porque recuerdan, y dice Proverbios 23:7, como sea tu pensamiento, así eres tú. No puedo, no tengo, no me alcanza, así eres tú. Así que de las 2 barcas, Jesús escogió en la que estaba Simón. Y ahora iba a pasar de la enseñanza teórica, que no sé cuánto duró, a la enseñanza práctica. Y le iba a mostrar a todos lo que es liberar las oportunidades. Porque Jesús muy seguramente en ese mensaje les habló de que en Él hay milagros, de que en Él hay una cosecha fabulosa, de que en Él hay sobreabundancia, de que en Él hay respuesta a todas tus necesidades, de que en Él se liberan las oportunidades, pero todos estaban, sí, tan chévere, pero no era lo que estaban viviendo. El siglo I lo caracterizaba la pobreza. Las clases sociales eran muy marcadas, verdaderamente eran ricos y eran pobres, y menos que pobres. La mujer no podía trabajar y si no tenía esposo su único destino era la prostitución o la mendicidad. Y las personas enfermas eran llevadas a las afueras de la ciudad a vivir peyorativamente porque el enfermo era considerado un pecador. El paralítico solo podía mendigar, el leproso tenía que vivir en el valle de los leprosos. Y nunca ha habido una sociedad, y no fue una sociedad que duró 1 año ni 2, fue una sociedad que duró hasta casi el siglo XVIII, porque las cosas no habían venido cambiando. Y usted y yo, y el surgimiento de la clase media, y que usted pueda trabajar y que no tenga necesariamente que ser empleado, y que usted pueda hacer empresa, es algo que la cruz del Calvario compró para nosotros, pero no existía y no habían antes esas oportunidades. Y por eso nosotros le debemos todo al cristianismo y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a saber
¿Cómo podemos terminar con la desesperanza? ¿Cómo podemos terminar con la frustración? ¿Y cómo podemos decir, sí, yo voy a ir a aguas más profundas? Y tal vez yo había tocado las aguas por encimita, pero ahora no las quiero hasta los tobillos, no las quiero hasta las rodillas, no las quiero hasta los hombros. Yo quiero nadar y yo quiero una inmersión total. Y la razón por la que nuestro bautismo no es un poquito de agua en la cabeza, sino sumergidos totalmente en las aguas del Señor. Amén. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Vamos a aguas más profundas y echa las redes. Ahora, mis amados, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento cuando a las 6 de la tarde llega el dueño del almacén y te dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Cuánto has vendido? Hay gente que todavía llama a su negocio el chuzo. Ay, voy para el chuzo. Ay, a mí me parece algo frustrante y descortés. Me parece terrible que la gente no tenga un criterio de su empresa como empresa, ¿cierto? Es impresionante. Hay gente que va a su trabajo de cualquier manera y yo le digo al doctor, ay, ya la bata no está de moda y se la pone. De verdad, yo no le digo por molestarlo, de verdad, sino que lo encuentro en su uniforme normal y yo le digo, ay, ya pasó de moda la batica. Porque a veces pensamos que no debemos hacer honor a lo que estamos trabajando. Pero no dejas de ser médico porque estás de vacaciones en Cartagena. Y si alguien se está ahogando, tal vez solo tú lo puedas salvar. Eres médico allí. ¿Y a dónde llegarás? Y pobrecitos los médicos de todo. Sean los médicos de humanos o sean los médicos de animalitos. Porque en toda conversación, porque si se acerca el amigo mío, yo le digo, ay, a Copérnico le pasa esto. Porque si lo tengo al lado, pues le pregunto. Y estamos celebrando un cumpleaños y yo le voy a hacer la pregunta, ¿cierto? Porque a cualquier persona que tenga cualquier oficio, ¿cierto? Porque si se acerca el chef yo le digo, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se prepara aquello? Porque en todo momento hacemos honor a lo que el Señor nos enseñó y nos pidió que hiciéramos. Y necesitamos entender, yo entré qué día y mi esposo me regañó porque dijo que fui descortés, pero estaba... La verdad, me cuesta mucho los almacenes, en el Éxito de acá y no en el de allá, y acá no sabía, y entonces le dije a la niña, ¿dónde están los aceites de oliva? Y me dijo, no sé, y le dije yo, pero la verdad se me escapó, no era con ánimo de ofender, ¿no conoces a alguien que trabaje acá y me pueda decir? Y mi esposo me dijo, ella trabaja acá, como, no le digas esas cosas. Entonces yo le dije, no, es que ella es mercaderista. Yo ya no sabía cómo desembarrarla porque le dije descortésmente, compórtese como si trabajara acá. Porque es que es una molestia que esas cosas pasen. Pero la niña sí era mercaderista, sin embargo le dio vergüenza. Mis palabras le dieron pena, caminó por todo el almacén y vino y me llevó hasta donde estaba el aceite. Pero son cosas de cultura que nosotros tenemos que enseñar a las personas. Compórtese, imagínese que yo entre por su empresa y le pregunte algo y usted no sepa nada. ¿Cierto? Compórtese como que usted trabaja allí. Y entonces, hoy voy a pedirles como iglesia que entendamos que es bogar mar adentro. Simón le dijo al Señor, léalo conmigo, boga mar adentro. Simón contesta, verso 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche. Ojo, son pescadores experimentados. Jesús es un carpintero. Ellos todavía no saben que Él es el Mesías, ¿cierto? Ellos conocen al carpintero que no vive en su ciudad, que es Betsaida, pero sí es vecino de Paipa, porque vive en Nazaret, y Nazaret también es Galilea. Así que muy seguramente alguna vez fueron allá a mandar a hacer una butaca. Muy seguramente sabían que Jesús era carpintero y habían podido mirarlo como el zapatero a sus zapatos. O sea, ¿le va a enseñar a su mamá a hacer hijos? ¿Un carpintero nos va a decir cómo pescar? ¿Un carpintero nos va a decir que a nosotros que estamos toda la noche acá rendidos, que volvamos? Sin embargo, Él no dijo, estoy creyendo en mi experiencia, estoy creyendo en mi conocimiento, estoy creyendo en mí. Dijo, voy a creer en tu palabra. Voy a creer en tu palabra, porque nadie que crea en la palabra del Señor va a quedar frustrado. Nadie. Nunca jamás Dios le va a fallar a alguien que crea en la palabra de Dios.
Y es tan lindo porque Pedro dijo, en tu palabra volveré a echar la red. Más en tu palabra, porque la palabra de Dios es la que llena las redes. La palabra de Dios es la que produce los milagros. La palabra de Dios es la que te da la cosecha fabulosa. Y una palabra es suficiente para cambiarlo todo. Si tengo una palabra, tengo su promesa. Si tengo su promesa, dijo el escritor a los hebreos, que un juramento del Señor nunca fallará. Si tengo su juramento, tengo un cheque firmado. Ya puedo ir solamente a cobrarlo. Pero si no tengo su juramento y si no tengo su palabra y si desconozco su palabra, voy a estar como habla el mundo. ¿Quién sabe si se producirá el milagro? Quizás se produzca. ¿Cómo es que dice la gente que se cree pseudo cristiana? Si Dios quiere. Porque no cree que Dios sí quiere. Dígale al que está a su lado, Dios sí quiere. Pero los argumentos del enemigo solo son derribados por la palabra de Dios. Quiere cosechar, quiere vincularse a la victoria, derribe los argumentos. Quiero decirle 3 cosas acerca de cómo acelerar las oportunidades y cómo tomar las oportunidades. No es fácil hacer empresa en Colombia, pero usted tiene un Dios vivo. No es fácil recibir, tengo en este momento una hija que ya a la cuenta de uno necesita un hígado. Ya está en lista de trasplantes, no lo rifan en un tamal y no se compra en ningún lugar. No es como los demás trasplantes que tienen un tratamiento. No es como el trasplante de riñón que te da la diálisis, la espera de un riñón. Es que si el hígado no aparece, estás desahuciado. Porque alguien te puede dar un riñón porque tiene 2, pero hígado las personas tienen solo 1. Y además aprovecho para decirle a todos que de aquí en adelante vamos a tener que tener mucho cuidado, porque una persona totalmente sana, que sin dolores y sin enfermedades, a la cuenta de menos 1 año, ha perdido su hígado. Y yo sé que Dios va a hacer un milagro. De hecho, ya Dios lo está haciendo, porque está siendo atendida en una de las mejores clínicas del país. Y Dios está haciendo milagros maravillosos. Pero necesitamos entender que las oportunidades las tomamos en el Señor. Así que lo primero que quiero decirte acerca de las oportunidades es que Dios usa lo conocido por ti. Dios siempre va a usar lo conocido por ti. Ellos eran pescadores experimentados. Dios les dio una oportunidad en su empresa. Porque como tú eres comerciante, como tú eres vendedor, como tú eres médico, en lo tuyo Dios va a abrir la oportunidad porque Dios sabe que tú la vas a identificar, que tú la vas a reconocer, que tú no la vas a dejar pasar. Porque tú sabes de eso, ¿cierto? Tú sabes de eso. Así que en lo que tú fluyes, Dios va a fluir. En lo que tú estás haciendo ahora, Dios va a fluir. Pero necesitamos dejarlo fluir. Dejarlo. Es creer que esa puerta la abrió Dios. Y dígalo conmigo, las puertas que Dios abre, el enemigo no las puede cerrar. Así que cuando esa puerta la abrió el Señor, nadie la va a poder cerrar. Lo segundo que tienes que saber, lo primero, Dios fluye en lo que tú sabes. En tu área de conocimientos, en eso Dios te va a dar oportunidades, porque tú no las vas a dejar pasar. Lo segundo es que no podemos perder las oportunidades por autosuficientes. ¿Ha escuchado hablar a los niños? Yo sé eso, no me enseñe. Y los autosuficientes pierden las oportunidades porque no se dejan enseñar y no se dejan dirigir. Los autosuficientes son yo sé y terminan rompiendo y partiendo todo. Porque es por su autosuficiencia que no se dejan guiar. Pero ellos eran pescadores experimentados, habían trabajado toda la noche, pero en ese momento Simón dijo, pero me dejo guiar, dime qué hago. Porque yo ya hice todo lo que humanamente tocaba hacer, ahora voy a dejarme guiar por ti y voy a dejarme llevar a la bendición. No seamos autosuficientes a la hora. Tal vez hay algo que tú no has hecho que tocaba hacer. Y deja que le dice, Señor, yo ya hice todo, yo ya pasé los papeles, yo ya pasé las hojas de vida, yo ya pasé las cotizaciones, yo ya hice todo, Señor.
Ahora voy a dejarme guiar por ti y voy a que tú hagas tu parte. Porque cuando tú haces tu parte, Dios hace la parte de Él. Y yo hoy quiero decirte, iglesia, que hoy estamos liberando oportunidades. Y lo tercero que quiero decirte para liberar tus oportunidades, o sea, vas a fluir en lo tuyo y las oportunidades vendrán. Y yo sé que hemos aprendido, y Eclesiastés dijo, los huevitos no se echan todos en una sola canasta. Yo lo sé. Pero mi amado, yo sé que hay grupos empresariales y que ahora han crecido las cosas y que una empresa diversifica. Yo lo sé, pero también sé que Dios va a fluir en lo que tú sabes hacer. Pero también sé que si tú eres autosuficiente y dices yo ya sé y no le venga a enseñar a su papá a ser hijos y no sé qué, te pierdes oportunidades. Pero si tú eres humilde y tienes un corazón enseñable, ahí puede haber una oportunidad para ti. Y lo tercero y lo más importante que quiero decirte, no pongas excusas, actúa. A mí me parece que si alguien tenía excusas para poner en este momento era Pedro. Él le dijo, Señor, trabajamos toda la noche, estamos rendidos. En este sector ya los pescados se fueron por toda esa multitud haciendo bulla, porque dice que había un gentío, ¿cierto? Se calcula que en la Galilea del primer siglo habían unas 3 millones de personas y que a las reuniones de Jesús iban siempre entre 5,000 y 15,000 personas. Antes de ser, aquí hasta ahora Jesús es su primera reunión, es su primerita reunión. Por eso es que tenía que el milagro ser guau, porque iba a tomar a todos. Y no tengamos excusas. Ellos podían decir, estamos cansados. Y Jesús podía decirle, ¿en serio? ¿Usted por cansancio va a llegar sin pan a su casa? Ellos podían decirle, ay, nosotros cómo vamos a poder si ya vimos que en este sector no hay peces. Los peces ya todos se fueron. Pero la Biblia dice que milagrosamente hay oportunidades que solo vendrán si tú vences tu autosuficiencia. Si tú con un corazón humilde dices, bueno, enséñeme. Esta no la sabía porque no me las sé todas. Y si tú con amor obedeces. A mí me encanta porque las órdenes fueron 2. La primera orden fue boga más adentro, vayan a aguas más profundas. Es que están muy a la orilla. Aquí no, más adentrico vas a encontrar tu milagro. Y la segunda orden fue echen las redes. La obediencia, amada iglesia, va a abrir las puertas de tu oportunidad. Si ellos solamente corren la barca y hagámosle caso a ese loco y corramos la barca para allá para que crea que le creemos, no pasa nada. Pero ellos corrieron la barca y volvieron a echar redes que ya habían lavado, que habían podido decir, ay no, nosotros ya, y un empleado que diría, ¿eso está dentro de mi horario? Cuando hicimos el contrato usted me dijo que eso estaba dentro de mis labores, ¿cierto? Porque excusas hay por montones. Pero Simón era un empresario y un buen empresario. Y cuando echaron las redes, empezaron a romperse, tanto que tuvieron que gritar a la otra barca que viniera. Y se llenaron las 2 barcas y se hundían. Y se hundían. ¿Sabe que usted si obedece, si no es autosuficiente, si fluye en lo que Dios le ha enseñado y usted tiene experiencia, usted no solamente será bendición para usted, sino será bendición para los suyos? No eran de la familia, eran de su mismo gremio. Santiago y Juan no eran familiares de Pedro, eran colegas, pero ambos recibieron bendición. Y quiero decirlo con todas sus letras, quizás lo más importante que usted vaya a escuchar en este día es, hay una cosa muy distinta en hacer las cosas sin Jesús o en hacer las cosas con Jesús. Si tú te preguntas, era el mismo mar, lo llamamos mar de Galilea, pero en realidad es un lago igualito que Aquitania, el lago de Tota, de agua dulce. Es un lago así, todavía existe. Y nosotros lo llamamos el mar de Galilea. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la noche anterior, que era el mismo lago, los mismos peces, las mismas aguas, el mismo trabajo? ¿Por qué la noche anterior no sacaron nada y a la mañana siguiente llenaron 2 barcas? ¿Qué hizo la diferencia? Dígale al que está a su lado, Jesús hace la diferencia. Es muy diferente
trabajar solo a trabajar con Jesús. Si tú trabajas con Jesús, tú tomarás tus oportunidades. Si tú trabajas con Jesús, este año tú tomarás todas las oportunidades, pero acabemos con las excusas, acabemos con la autosuficiencia, acabemos con la desobediencia. Qué harto que es cuando tú eres el que manda y alguien te desobedece, ¿cierto? Es harto, es una cosa horrible decirle, uy, pero no lo sabía hacer. Y le digo a todos los jefes, el que no lo sabe hacer tampoco lo sabe mandar. Así que nos toca aprender que con Jesús las cosas son mejores. Nos toca aprender que en su palabra la victoria está decretada. Nos toca aprender que si Él dijo que se producirá el milagro se va a producir. Y que yo no tengo que poner excusas y que yo no tengo que dar argumentos y que yo no tengo que decir, dígale al que está a su lado, no te preocupes cómo será el milagro, porque sí será. Dígaselo fuerte, no te preocupes cómo será el milagro. Y tú y yo, quiero cerrar con esto, también podemos estar cansados, también podemos estar frustrados, también podemos haber trabajado toda la noche o todo el mes o todo el año, pero hoy tenemos que tomar una decisión si vamos a trabajar solos o vamos a trabajar con Jesús. Cuando una abuelita hermosa me enseñó que jamás abriera el almacén sin orar, que me arrodillara detrás de la puerta antes y le dijera al Señor que enviara a los clientes y que cuidara mi empresa y que quisiera mi empresa más que todas. Dios usó a esa mujer para cambiar mi economía, porque nunca volvimos, mi esposo ni yo, mientras tuvimos los almacenes, a abrir los almacenes sin orar. Como en esta casa no hacemos nada sin orar, ni siquiera lavar un baño, porque no sabemos de dónde vendrá la bendición, pero sabemos que nuestro socorro viene de Dios. A veces sales sin orar y se te presentan incidentes y se te presentan fallas. Yo quiero que sepa cómo termina esta historia, porque no puedo dejarte sin ella. Dice el verso 6, y habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces y las redes se rompían. Ahora voy al verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cuando Pedro vio el milagro y miró a Jesús, reconoció a su hombre pecador, reconoció quién él era. Y Dios no nos va a prosperar en este año, ni nos va a dar la cosecha fabulosa para que seamos más autosuficientes, sino para que reconozcamos a Jesús en todas las cosas. Para que caigamos de rodillas y le digamos a la gente, Dios nos dijo que nos daría una cosecha fabulosa y no la dio. Dios nos dijo que llenaría 12 cestas y las llenó. Dios nos dijo que nos haría el milagro y lo hizo. Dios nos dijo que nos sanaría y lo hizo. Así que, hermano, es imprescindible que en tu trabajo esté Jesús. Es imprescindible que en tu trabajo te levantes cada día y ores y le digas, Señor, yo quiero un milagro. Para alguna persona su milagro es la salud, para otra persona su milagro es su hogar, su familia, su matrimonio y sus hijos. En realidad yo no sé cuál pesca milagrosa espera usted este año, pero quiero decirle que es imprescindible que le obedezca al Señor. Es imprescindible que baje la cabeza y no sea autosuficiente, sino que le diga, Señor, dame una palabra y en tu palabra yo echaré la red. Voy a ir por esa palabra, mañana tras mañana voy a leer la palabra, noche tras noche voy a leer la palabra y voy a encontrar mi palabra, y cuando tenga mi palabra, en esa palabra voy a echar la red. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.